Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo encuentro digital aquí en nuestras instalaciones del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en la que durante la próxima media hora más o menos vamos a hablar de la política cercana, de esa de la que nos gusta saber y de la que a veces no sabemos tanto como deberíamos. Vamos a dialogar poniendo toda la atención y todas las miradas en el Partido Socialista, que está en un mes apasionante. Aquí en la agrupación local de Albacete tenemos por delante un día fijado en el calendario, el día 30. Ese día se producirán elecciones primarias en la agrupación local del Partido Socialista en Albacete, si los dos candidatos que hay hasta el momento pues logran conseguir ese número mínimo de avales. Todo parece indicar que puede ser así, pero bueno, hace una semana y poquito teníamos aquí al primero de los candidatos. Modesto Belinchón era quien en primer lugar daba ese paso al frente y anunciaba su candidatura. Este pasado sábado hacía lo propio de manera oficial también en la sede, en la Casa del Pueblo, Gerardo Gutiérrez, y hoy aquí le tenemos para hablar de todos estos asuntos. Gerardo, buen día, bienvenido. Muchas gracias por habernos invitado también. Se da un paso al frente, ¿por qué ahora? ¿Y por qué se convence de que es el momento? Pues el otro día efectivamente tuvimos la oportunidad de contarlo también. Vamos a ver, es verdad que transcurrieron 6 o 7 días desde que el compañero Modesto lo había hecho, y teníamos la sensación, muchos compañeros y compañeras dentro del partido, de que era la oportunidad también de poner encima de la mesa pues que no estamos para una candidatura monolítica, ¿no?, en la que parezca que solamente hay una forma de hablar y de expresarse y de hacer proyectos y lanzar proyectos desde la Casa del Pueblo. Entendíamos que tanto por cómo estamos dentro del partido, como sobre todo para contestar a la sociedad, se necesita una alternativa y aprovechar el periodo de primarias para generar debate político, ¿no?, en torno al PSOE. Muchas personas me estuvieron animando, entre otros, afortunadamente he tenido ese privilegio, los 3 alcaldes socialistas de Albacete y las 2 alcaldesas socialistas de Albacete, y bueno, pues decidimos dar el paso. Porque además hemos visto incluso que estadísticamente a nivel nacional se ha cambiado de proyecto y de personas, y el CIS hace unas semanas nos han dicho que eso ha sido una buena... Lo están viendo bien, por primera vez el PSOE desde hace unos años pues gusta un poco más. Nosotros entendemos que desde luego también a nivel municipal, a nivel de ciudad, además de un proyecto nuevo y renovado y puesto al día, lo deben ejecutar nuevas personas. Entonces, bueno, pues creemos que es lo que aportamos, lo que yo personalmente aporto dentro de este tema y en este momento en el que estamos, y por eso dimos el paso adelante. Nos decía aquí Modesto Belinchón, a mí me gustaría que hubiese una segunda candidatura. Dicho eso, ¿usted sinceramente cree que se esperaba una segunda candidatura de cara a estas posibles primarias? Bueno, creíamos que había como presentado una candidatura muy consolidada y muy monolítica, como he dicho, y que además, como habían pasado varios días y no salía nadie más, pues a lo mejor se podían pensar que no iba a haber ninguna otra candidatura. Yo me alegro que Modesto pensara eso, porque seguramente es como lo dijo, pues será verdad, y efectivamente es que es mejor que haya al menos 2 candidaturas que podamos debatir más allá del día 17, que es cuando tengamos que presentar los avales. La militancia además se activa también. Nos hubiera gustado, personalmente, yo lo he estado defendiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Nos hubiera gustado que las primarias hubieran sido abiertas a la ciudadanía. Albacete tiene suficiente población y masa crítica para haber ensayado ya ese sistema y haber activado ya a la población y bueno, haber hecho un censo pues con las suficientes garantías, con personas de fuera del partido, y eso indudablemente nos hubiera venido mejor a todos. No ha sido posible, no han querido dar ese paso. Bueno, pues al menos ya que tenemos las primarias cerradas, pues vamos a participar en ellas. Hay otro hándicap importante respecto a la participación, 2 en concreto. Por un lado, el 20% de avales, que es demasiado alto. Nosotros decíamos, muchas personas, muchos compañeros y compañeras, cuando se estaba discutiendo sobre el modelo de partido, decíamos, bueno, si es que hay que poner algo de avales encima de la mesa que sea algo simbólico, un 5%, ¿no? Un 20% es una cantidad demasiado alta. ¿Por qué se puede vetar a cualquier compañero o compañera que se presente? Bueno, pues se presenta y si no gana, pues no gana, o a 2 vueltas, que hubiera sido más democrático. Y luego una cosa gravísima, es que a los jóvenes no dejarles votar. O sea, estamos intentando
animar a los menores, a los jóvenes, menores de 35 años, a que participen en política, y luego llegamos y en nuestro propio partido les cerramos la puerta a votar al candidato político más cercano que va a estar en la sociedad. Eso es un error gravísimo. Este segundo factor se ha intentado combatir de alguna manera. Imagino que perjudica claramente a ambas candidaturas. Sí, sí. ¿Se ha intentado de alguna manera luchar contra esto? Sí, desde luego perjudica ambas candidaturas porque los jóvenes son más renovadores, son más impulsivos, hubieran apostado más por proyectos con más cambios, nos hubiera ayudado a todos, ¿no? Lo hemos intentado, lo que pasa es que nos pilló un poco bueno, pues desprevenidos, porque fue recién aprobada la Ejecutiva a nivel federal y nos encontramos que sacan un reglamento de primarias cuando se había aprobado pues eso, pues más participación, más democracia, ¿no? Y más transparencia. Como un destape a medias, y nos ¿no? encontramos que en el mes de julio sacan un reglamento de primarias en el que nos dicen que los jóvenes no pueden participar y no ha dado tiempo a... Desde luego el desacuerdo se ha mostrado, pero nos lo dieron ya como una cuestión hecha. No se entiende bien, sobre todo cuando se está tratando de implicar mucho a la juventud en la política, cuando se les va a pedir que en mayo vayan a votar, que ahora no se les dé este primer paso. Gerardo, cuando a nosotros nos llegó aquí la convocatoria el viernes por la tarde de lo que iba a suceder el sábado por la mañana, se lee nuevo candidato a las primarias de Albacete y abajo está respaldado por los exalcaldes y exalcaldesas de la ciudad, desde Salvador Jiménez a José Jerez, Carmina Belmonte, Manuel Pérez Castel, Carmen Oliver. Yo confieso que a mí me pareció un golpe de efecto importante. Sí. ¿Ha sido así? Efectivamente, así con todas, conforme lo hemos dicho, por cierto, lo plasmamos allí el otro día. Carmen Oliver y Carmina Belmonte no pudieron estar porque estaban fuera de Albacete, pero Carmen Oliver hasta lo ha dicho en prensa y Carmina efectivamente me lo ha trasladado personalmente, o sea que efectivamente ha sido así, o sea que eso no ha habido. Además son los que me terminaron de dar el último impulso, porque qué privilegio, ¿no? Que a una persona afiliado y participante dentro del Partido Socialista, alguien como Salvador, como Pepe Jerez, como Manuel, como Carmen o como Carmina, pues puedan apostar por él. Indolente simplemente por eso ha valido la pena. ¿Qué matices de esa política que ellos empezaron a poner en práctica aquí en Albacete le gustaría recuperar si tiene la oportunidad de hacerlo? Vamos a ver, hay algo fundamental. Por irnos a lo más cercano, la etapa de Manuel Pérez Castel, porque incluso en la historia a cada uno le tocó un momento histórico distinto, ¿no? Salvador fue el alcalde que nos trajo la democracia, ¿no? Entonces a nosotros, por ejemplo, cuando nos sigue contando la noche del 23F, se nos siguen poniendo los pelos de punta, pero es que pertenece a ese momento. Pepe Jerez fue el alcalde de la universidad, el que trajo la universidad a Albacete, el que evitó que con el esfuerzo de la ciudad y lógicamente el gobierno regional, los manchegos tuviéramos que dejar de ir a Murcia a estudiar, ¿no? Carmina fue la alcaldesa de Las Personas, Manuel Pérez Castel fue el alcalde del Teatro Circo y de la apuesta del Albacete por el futuro, el salto adelante a nivel como ciudad de poner a Albacete en el mundo, lo dio Manuel y sobre eso ahora volveremos, porque el proyecto que tenemos en mente algo pivota sobre aquella parte. Y Carmen Oliver fue la alcaldesa del tercer centenario y la que ya le tocó dar la cara con las personas por la situación de crisis que teníamos, y lo hizo y estuvo a la altura. De hecho, ante la ciudadanía, Carmen Oliver sabemos y sabéis que está muy bien vista. Ha hablado, por cerrar ya el tema de los avales, que el 20% parece, y así es evidente, que es algo muy elevado. 146 creo 146. Que son los necesarios. ¿Cómo va de momento el proceso de recogida? Hay que tener en cuenta que llevamos 2 días prácticamente, nos presentamos el sábado, llevamos ayer y hoy y va bien. Hasta el 17 hasta el lunes 17. Hay oportunidad de seguir recapitulando. Pero de momento va esperanzado, ¿no? De que hay mucha gente muy animada, dentro y fuera del partido. Gerardo decía en la presentación de la candidatura que su mejor aval es su experiencia profesional. Allí nos dabais algunas pinceladas, pero sí me gustaría que profundizase en esa experiencia y sobre todo en lo que esa experiencia le ha reportado para extraer conclusiones y poner en práctica ciertas cosas que cree convenientes ahora o necesarias en la ciudad de Albacete. ¿Qué le ha enseñado esa experiencia y qué se puede aprovechar en lo que cree que necesita ahora mismo la ciudad?
para el oficio de alcalde, como el otro día me recordaba Pepe Jerez, porque ser alcalde es un oficio, qué mejor que alguien que ha tenido el oficio de servidor público durante más de los últimos 23 años de mi vida. Además, en áreas especialmente sensibles, sobre todo en el momento en el que estamos, en el área de empleo. Yo profesionalmente como funcionario soy técnico de empleo y soy también jurídico de la Junta, ¿no? También tuve la oportunidad de estar ejerciendo como abogado durante 10 años, lo que me acercó indudablemente a un sector de población especial, porque estuve sobre todo en la parte de derecho penal, en la asistencia del detenido y la justicia gratuita y todo esto. Y luego, además, los 3 años que estuve director general de empleo también en Toledo, que me aportó un acercamiento de relación con los ayuntamientos, más allá de lo que era el área mía particular de empleo, formación y creación de empresa, porque al final cuando hablas con un alcalde o alcaldesa, que la inmensa mayoría de alcaldes y alcaldesas son auténticos héroes, porque con los pocos recursos que tienen, esos sí que saben tirar para adelante, ¿no? Y son los que están dando la cara todos los días con los ciudadanos. Siempre me llamaba la atención la profesionalidad con la que ejercían ese oficio y qué es lo que tenían que hacer, poniendo toda la carne al asador para llevar las cosas para adelante. Claro, esa vocación de servicio público es lo que yo puedo poner en ese oficio de alcalde, y además la experiencia en la gestión, elaboración y puesta en marcha de programas de empleo, de formación, de creación de empresa. Conozco bien el tejido empresarial, muy bien el tejido empresarial de la región, conozco bien el tejido empresarial de esta provincia y conozco bien el tejido empresarial de esta ciudad. El tejido empresarial, empresas y los recursos humanos que tienen esas empresas, que es muchísimo más importante. Cuando se dice que un ayuntamiento no tiene demasiado espacio de maniobra en materia de empleo, ¿se miente? Actualmente se miente. No hay nada más que recordar lo que el Ayuntamiento de Albacete fue capaz de hacer el último año, en el que en esta ciudad gestionó más de 5.000 empleos. De eso estamos hablando. ¿Y eso por qué? Pues porque, vamos a ver, una cosa es que la competencia de empleo en un momento dado esté en una institución, a nivel institucional. La competencia básica está a nivel nacional y luego lo ejecutan las comunidades autónomas. Pero un ayuntamiento que además quiera poner recursos encima de la mesa porque se lo crea y porque tiene potencia, porque claro, el Ayuntamiento de Albacete tiene actualmente, siendo más bajos que en años anteriores, 131 millones de presupuesto y más de 1.300 personas trabajando para el ayuntamiento. ¿Se puede permitir el ejercer esa competencia delegada incluso desde la Junta, como nosotros planteábamos, por cierto, a nivel de convenios entre la Junta y los propios ayuntamientos, para que los ayuntamientos supieran perfectamente con qué fondos contaban, y son los que conocen más la realidad de fondo y están puestos y conocen a su gente y conocen sus potencialidades? Entonces, bueno, lo ideal hubiera sido y debe ser, y lo propondremos, que dentro de ese convenio digan, pues mire, usted tiene este dinero, tiene estos objetivos, tiene usted que colocar a determinadas personas y trabajar con determinados colectivos, pero como usted es el que conoce realmente su terreno, usted conoce a la gente, le pediremos desde luego que cumpla objetivos, pero le dejamos margen de maniobra para que sea usted autosuficiente. Los socialistas somos fundamentalmente municipalistas desde que nacimos hace 135 años y nos lo creemos, porque es la administración más cercana y es de donde es más fácil acertar con lo que realmente falla. Porque a nivel regional, o qué vamos a decir, a nivel nacional desde Madrid, se tiene un gran angular, pero necesitamos bajar el objetivo y más en el momento en el que estamos, a las personas, a todas y cada una de las personas. Entonces, efectivamente, un error absoluto la última reforma de la ley de régimen local del Partido Popular, eso de quitarle competencias a los ayuntamientos para dárselas a una institución decimonónica como son las diputaciones, que es una institución que además hay que derogar definitivamente. No nos sirven. En un Estado autonómico, las diputaciones provinciales no nos sirven. Es una institución a derogar indudablemente. No le podemos dar más competencias. Cuando se propone, o es lo que se ha venido diciendo sobre todo en esta legislatura, que la administración no es la que debe crear el empleo, sino que debe facilitar un poco el terreno para que la iniciativa privada sea quien genere ese empleo, esos puestos de trabajo, cuando se habla de emprender, de crear negocios, de ser autónomos, de ser tu propio jefe, etcétera, todas estas cuestiones, usted como experto en materia laboral, ¿qué tiene que decir?
Madre mía, cuánto hay que decir en eso. Efectivamente, la administración no crea empleo. El empleo no lo crea el Servicio de Empleo ni el Ministerio de Trabajo. El empleo nace del tejido empresarial, nace de la sociedad. Lo que hay que hacer desde la administración es poner los instrumentos para que ese empleo sea más igual, para que lo que está ocurriendo en la actualidad, para que las mujeres no se vean desplazadas del mercado de trabajo como está ocurriendo actualmente. Hasta el punto de que incluso a nivel de prestaciones por desempleo cobran un 10% menos de prestaciones por desempleo. Para que los inmigrantes, que supimos acoger también durante los 8 años anteriores a la crisis, que pasamos de un 1% a un 10% de la población en esta región y no tuvimos ningún problema y dimos una lección al mundo, porque los franceses y los británicos tardaron casi 100 años en asumir a sus extranjeros, a su población extranjera. 2 generaciones prácticamente tardaron. Nosotros durante 8 años en una ciudad como Albacete no hemos tenido problemas de integración. Ahora debemos también cuidarlos, no tenemos que decirles que se marchen, no tenemos que abrirles puertas, no se tienen por qué marchar, tenemos que contar con ellos. Por cierto, más en una sociedad tan envejecida y que va a seguir envejeciendo como la nuestra. Indudablemente en los próximos 50 años Europa necesita alrededor de 30 millones de extranjeros que tendrán que venir, que tendrán que entrar seguramente de África, aunque les pongamos las vallas que le estamos poniendo. Dicho esto, desde la administración ponemos los instrumentos para que el empleo sea más igual, para que los salarios sean más iguales, para que las relaciones laborales, por ejemplo, recuperemos la negociación colectiva, que hay que hacerlo por ley, lo tiene que hacer la administración. ¿Qué error más grande es quitar del mercado laboral la posibilidad de que sean los trabajadores y los empresarios los que regulen sus relaciones, que tan buen resultado nos ha dado en España y en todo el sur de Europa a la hora de regular las relaciones laborales? ¿O qué queremos ser? ¿Un mercado laboral anglosajón donde en el tú a tú el empresario le fije las condiciones al trabajador, a él individualmente, o lo convierte en un falso autónomo que los que nos gobiernan les gusta llamarle emprendedores? ¿Emprendedores de qué? Esa palabra da miedo, ser emprendedor actualmente, porque es que la han pervertido. Emprendedor es la persona que... Más que miedo es que no se sabe bien qué significa ya. Claro, pues yo lo tengo muy claro. Lo que es un emprendedor es alguien que en su negocio, ya sea a nivel autónomo o en su empresa, introduce innovación y desarrollo a su proceso de producción, a su proceso de vender, a su proceso de fabricar. La mayoría pues son autónomos muy respetables, que pagan su cuota de autónomos, pero que hacen un trabajo similar al que hacen otros muchos. El emprendedor es realmente el que tira un poquito más adelante a nivel de negocio. Y otra cosa importante que se nos olvida el concepto de emprendedor, y que desde luego en la cabeza de los que nos gobiernan es que, como decíamos el otro día, saben lo que dicen pero no saben de lo que hablan. Emprendedor también son los trabajadores dentro de las empresas. Por supuesto, es un valor. En una entrevista de cualquier empresa de recursos humanos que le haga un profesional, que le hagan a una persona trabajadora, una de las cualidades fundamentales que le van a valorar hoy por hoy es si es emprendedor, pero no emprendedor para emprender un negocio, eso es emprendedor para desarrollar bien su trabajo por cuenta ajena dentro de la empresa, que eso es muy importante también. Eso es un emprendedor en esa doble faceta, el que introduce innovación y desarrollo en su propio negocio, como autónomo, como empresario, y el trabajador por cuenta ajena, que todos los días introduce innovación y desarrollo en su forma de hacer su trabajo en la empresa. ¿Quién crea el empleo? El tejido empresarial. Un área fundamental que hay que potenciar y que tenemos en la cabeza. Personalmente, yo estos días estoy haciendo incluso algunos contactos. Hay que desarrollar, y más en una región como la nuestra, lo que es el área del trabajo social y de solidaridad. Tenemos ahí mucho margen. Las empresas sociales, las sociedades anónimas laborales, las cooperativas, tenemos un margen de crecimiento muy importante. Estamos un poquito por encima de la media de la Unión Europea, pero aún a 4 puntos en creación de empleo. Nosotros estamos aquí alrededor de un 6%. En Italia, por ejemplo, que es un país similar al nuestro, el 10% de su empleo está creado en empresas de la economía social. Claro, la economía social además tiene un valor muy importante, más en el momento en el que estamos, porque no solamente su fin es el beneficio, no solamente su fin es producir más a cualquier costa, ahí se tiene en cuenta fundamentalmente a las personas. Se tiene en cuenta que se desarrolle respetando el medio ambiente, se reparten beneficios entre los trabajadores. Los trabajadores, además de trabajar, dirigen sus propias empresas. Ahí hay un terreno muy importante que se puede desarrollar. Y de hecho, Castilla-La Mancha es de las únicas 3 comunidades autónomas que no están en la red nacional de empresas de trabajo social. Y desde Albacete, a mí me gustaría, y lo tengo en la cabeza, y os lo digo, y te lo digo por primera vez, porque es algo que he estado viendo estos días y me está especialmente informando, ¿no?, que desde Albacete se pujara, por un lado, para que Castilla-La Mancha se introduzca, se incorpore a esa red española de trabajo social,
que está creada a nivel nacional, y por otro lado para que en Albacete en un corto plazo se cree la Feria del Empresario Social y Solidario. Una feria que, por ejemplo, estos días se está haciendo en Zaragoza o en Barcelona. Por aquí va un poco esa premisa que también ponía sobre la mesa el sábado, de que desde lo local intentaría amarrar bien lo social en la medida de lo posible. Claro. Si es que no tenemos más remedio, es que tenemos que blindar el estado del bienestar, y cada uno a su nivel. Cuando el Partido Socialista llegue al Estado a través de la reforma constitucional correspondiente, tendrá que blindar el estado del bienestar. Cuando a nivel regional Emiliano llegue a gobernar para los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, tendrá que blindar a nivel de las competencias de Castilla-La Mancha el estado del bienestar. Y aquí a nosotros también, además con esos dos instrumentos que hemos comentado antes, con esos 131 millones de euros y con esas 1.300 personas que tenemos en el ayuntamiento para trabajar. Y en el margen de nuestras competencias, con 131 millones y sabiendo lo que hay que hacer, indudablemente hay cosas que se pueden hacer. La primera, indudablemente, rescatar a las personas que peor lo están pasando, que desgraciadamente cada vez son más. Si es que son más, si es que son 4 de cada 10 personas, y si hablamos de jóvenes, aún el porcentaje es mayor, y si hablamos del colectivo de mujeres, aún es mayor, y si hablamos del colectivo de inmigrantes, aún es mayor, y si encima juntamos que es mujer, inmigrante y joven, y ya si además tiene cargas familiares, actualmente los que nos gobiernan no ponen ningún servicio a su servicio, ningún servicio a su servicio. Los recortes se han llevado los servicios sociales, se han llevado todos los apoyos de los colegios, nos han a nivel de educación, nos han ampliado alumnos en las aulas. No apuestan por nada que le venga bien a los ciudadanos, no apuestan por nada, y tenemos que empezar a pensar en clave de ciudadanos y ciudadanas, de la gente, porque los están dejando tirados, desgraciadamente. Decía, y acaba de repetirlo hace unos minutos, una frase que es potente. Decía que en el Partido Popular en estos años se sabe lo que dice, pero no se sabe lo que hablan. Y además añadía que ellos han gobernado y gobiernan para el 1% de la población. Efectivamente. En este sentido, por ejemplo, hablando de materia fiscal, que es uno de esos anuncios con los que llegaron en las pasadas elecciones municipales, asegurando que iban a bajar los impuestos. En los 3 primeros años no ha sido así, ahora para el cuarto anuncian que se produce la bajada. ¿Cómo valora usted este anuncio que se ha hecho ahora? Y sobre todo, ¿qué propondría en materia fiscal en la ciudad de Albacete? ¿Qué necesitaríamos? Mira, yo tengo una cosa clara, ¿no? Un error que cometió el PSOE porque hubo un problema, ¿no? Un socialista, Gerald Röder, en Alemania se inventó esto de la tercera vía con Blair en Inglaterra, entonces se llevó a decir aquello de que bajar impuestos era de izquierdas, ¿no? Bueno, bajar impuestos no es de izquierdas. Tenemos que tener la suficiente capacidad fiscal, como por cierto tienen los países que mejor funcionan en Europa, y están aún 4 o 5 puntos por encima de nosotros. Ahora esos impuestos tienen que ser fundamentalmente progresivos. El impuesto sobre la renta hay que ponerlo al servicio de los ciudadanos, donde los que más tienen indudablemente paguen mucho más, con mucha más diferencia. Que el impuesto de sociedades deje de tener aparte del tipo ese del 25 o el 30% que dicen que tienen, luego con todas las bonificaciones llegan y están pagando menos del 10%. Y a nivel de Albacete, lo que es la ciudad de Albacete, es verdad que a nivel fiscal lo fuerte nos viene dado por fuera, desde fuera. O sea que lo importante es que a nivel estatal, que es quien tiene el mayor poder impositivo, ¿no? A través del IVA, de la renta y de sociedades, hagan esa reforma que tienen que hacer para que sea realmente progresiva. Y a nivel de Albacete, pues fíjate, hasta nos quieren engañar con eso, porque resulta que el IBI, por ejemplo, ahora mismo es más caro que el que era hace 4 años, aunque bajen un poquito el valor catastral que dicen que nos van a bajar. Hasta en eso mienten. O sea, es que ni siquiera cuando dicen de bajar impuestos, ni siquiera los bajan. Y reitero, no es una receta bajar impuestos. Lo que tenemos que hacerlos es gastarlos en lo que hay que gastarlos, y es en las personas. Apuntaba que en los 10 años anteriores al mazazo de la crisis económica, Albacete había ido poniendo sobre el terreno el germen de cosas interesantes de cara a que la ciudad pues, se viese un poco más allá de lo que son nuestras fronteras. Imagino que también señaló en ese momento que se trata de cuestiones que se han quedado un poco en el camino, o paralizadas o truncadas, y que no sé hasta qué punto va a ser fácil retomar. Pero ¿de qué temas concretos habla Gerardo Gutiérrez? Ahí hay un recorrido muy importante.
a mí sinceramente me emociona recordar lo que fue Albacete en los 10 años anteriores al inicio de la crisis, porque más allá del boom inmobiliario, aquí en Albacete se creó un auténtico germen del cambio de modelo productivo. Además fue aquí en Albacete y en algunos otros sitios, pero aquí en Albacete también. Por eso sería nuestra mejor carta de presentación en ese pacto por Albacete del que el otro día hablamos. El pacto por Albacete tendría que llevar lo primero, aparte de esas medidas a corto plazo para rescatar a las personas que peor lo están pasando, que son cada vez más, como hemos dicho, desde luego tenemos que partir de ese censo de cosas que hicimos bien y que teníamos en esos 10 años anteriores, porque es nuestra mejor carta de presentación. Es que, claro, en esta ciudad nos tenemos que acordar que más allá del boom inmobiliario, que indudablemente lo hubo, pero aquí en esta ciudad se desplazaron empresas de creación de software, por ejemplo, de Madrid, porque aquí tiene unas buenas instalaciones en torno al Parque Científico y Tecnológico, por cierto, del que ahora hablaremos también, si me lo permites. Se vieron aquí empresas a esas instalaciones que eran fantásticas, porque teníamos muy buenos profesionales que salían de nuestras escuelas informáticas, a nivel universitario y a nivel de formación profesional. Y no teníamos nada de paro, ya no en los oficios o profesiones relacionadas con la construcción, es que en lo relacionado con la creación de software, con energías renovables. ¿Cuánto hicimos en esta ciudad por energías renovables? Que de un zarpazo a nivel nacional se decidió, por la presión de las eléctricas, en deshacernos de las energías renovables, y todas las empresas que teníamos aquí, es que se nos han ido. Y las que se han mantenido es porque ya están vendiendo fuera. Dos empresas muy importantes que de aquella época nacieron, Ingeteam y Hantec Technology, actualmente están poniendo parques, una fotovoltaicos y otra eólicos, o en Chile, o en Inglaterra, o en China, de lo que quedó de entonces. Eso hay que recuperarlo. Incluso hubo investigación farmacéutica en esta ciudad. Todo eso sigue en torno a la universidad, en torno a la Facultad de Medicina, indudablemente con los servicios públicos bien dotados. Claro, tenemos buenos profesionales en la sanidad, en educación. ¿Cuánto desempleo ha supuesto eso? Y sobre todo femenino y formado. Es que en el sector, lo que llamamos empleos blancos sanitarios, o en los empleos de sanidad, de educación, es que hay fundamentalmente el empleo encima que se ha destruido, es que es femenino y que es del cualificado. Bueno, pues todo eso lo tenemos que recuperar, y es una buena carta de presentación. Y por hacer, lo que decía, una consideración sobre el Parque Científico, si te parece. Ha sido una gran estafa a la ciudad de Albacete lo que el Partido Popular, de la mano de 4 de las personas que además suenan como alcaldables, han hecho. Y nos tendrán que explicar a los ciudadanos y ciudadanas de Albacete por qué, a partir de la instalación del Parque Científico y Tecnológico que tenemos en Albacete, perfectamente montado, el centro de decisión, en lugar de donde se van a tomar a partir de las decisiones importantes, las han trasladado a 250 kilómetros, que es en Toledo. No es una cuestión de solidaridad o no, es que fue la ciudad de Albacete y su gente la que apostó por el parque, se apoyó por el gobierno, pero fundamentalmente ha crecido aquí en nuestro entorno, y ahora resulta que no decidimos nada de lo que vaya a ocurrir ahí. No se va a decidir nada. Eso alguien nos lo va a tener que explicar, porque uno de los polos de desarrollo fundamentales de esta ciudad, si es que alguien sabe de qué estamos hablando, es el Parque Científico y Tecnológico y todo lo que envuelve a la universidad. Eso está claro. ¿Consecuencias directas de este traslado del centro, la gestión, la toma de decisiones? Pues está muy claro. Vamos a ver. Nos han asociado con el Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara, donde uno se pasa por allí y no hay nada. Hay un edificio de muy pocos metros cuadrados. Y nos quieren asociar con algo que hay también en Ciudad Real. Algo muy pequeñito. Por cierto, un vivero de empresas que se montó desde el Parque Científico y Tecnológico de Albacete. Cuando se tengan que tomar a partir de ahora decisiones de inversión, pues ¿dónde se van a tomar? Si nosotros lo tenemos todo aquí montado e instalado. Habrá que hacer crecer otros parques científicos y tecnológicos en otras, o esos ramales del Parque Científico y Tecnológico de Albacete que han hecho en Guadalajara y en Ciudad Real. Y ya digo, no es una cuestión de solidaridad, ni por despreciar, por supuesto, las otras dos ciudades que conozco perfectamente. Lo que pasa es que cada uno se especializa en lo que se tiene que especializar. Guadalajara está perfectamente especializada, al menos lo que es el corredor de Henares, en lo que es la industria logística. Y con eso, ahora mismo, está creando empleo. Y le va bien. Pero nosotros, logísticamente, nos quedamos más cojos. Porque, bueno, lo del puerto de Valencia y el puerto seco, aquí se nos ha quedado un poco corto. Aquí necesitamos industria. Y necesitamos desarrollo tecnológico. Y eso va de la mano de una institución como esa. Si ahora encima, con seguridad, va a llegar una época de pocos recursos, se divide en una región que tenemos de 80.000 kilómetros cuadrados. Hay que tener mucho cuidado cuando una región como la nuestra
el presupuesto se desmenuza, porque al final sí hay un pellizco de presupuesto en un sitio y en otro, pero se necesitan inversiones importantes para que realmente salgan proyectos importantes, como salieron en su día de aquí de Albacete. Y para quien nos escuche, si le pido que me afine y que me nombre a esos 4 alcaldables que han tenido que ver con esta decisión. Pues son los que han salido en la prensa, la actualmente alcaldesa, el consejero Marcial Marín, Juan Marcos Montero y fundamentalmente estos 3. Y debe, no sé si el propio Javier Cuenca, que también suena, no ha tenido una decisión, no ha tenido en la toma de decisiones un papel importante, pero también ha estado ahí siendo delegado de la Junta sin apoyar lo que tiene que estar apoyando. Gerardo, he hablado antes así por encima y quiero tocarlo antes de culminar. El tema del CIS, por ejemplo, el cambio en la tendencia que se ha visto favorable al Partido Socialista tras esa renovación del rostro principal de la formación a nivel nacional. Se está hablando mucho de este tipo de encuestas en estos momentos porque ha sufrido un vuelco en lo que históricamente ha venido siendo el movimiento preelectoral que se daba en España. Se habla de la irrupción de nuevas formaciones, que incluso algunas están hablando de aliarse entre ellas para incluso concurrir a las elecciones municipales autonómicas. Hoy mismo teníamos una posible fusión de UPyD con Ciudadanos de cara a esa cita del próximo mes de mayo. Algunos apuntan a que este tipo de formaciones, hablo sobre todo del Partido Popular, son un peligro para la democracia. ¿Cómo las entiende usted y sobre todo cómo entiende pues esta nueva dinámica que se está creando entre la ciudadanía de cara a lo que de momento es la intención de voto, pero que es una intención? Vamos a ver, lo primero, a mí no me asusta nada. Si no fuera por el momento tan dramático que está viviendo la gente, las personas, desde el punto de vista político el momento es apasionante, porque indudablemente en el cambio de era que estamos teniendo a nivel mundial y a nivel de Albacete, donde todo está cambiando, ¿no? Y ya los cánones con los que leíamos la política del siglo XX ya no nos sirven, desde luego es apasionante, ¿no? O sea, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Cómo hubiéramos canalizado el descontento de tantísima gente si no hubiera nacido una agrupación política o un foro político como este que están haciendo y que va a canalizar los anhelos políticos de la gente? Y eso me parece una buena noticia, porque ese descontento de la gente se puede haber canalizado de otras muchas maneras. Vaya. Hace 2 años yo recuerdo las imágenes en Grecia, Es un país, sí. Por no irme a un país más, sino que se puede identificar perfectamente con España, ¿no? De aquí del sur. Acordaos qué es lo que pasaba en Grecia hace 2 años solamente. Pues se ha permitido que se canalice, y además que la gente participe, y que participen los jóvenes, que es fundamental, y que no gane la abstención, porque ganando la abstención gana la derecha. Y eso es lo que le da miedo al Partido Popular. El Partido Popular no es tan torpe y no le da tanto miedo, pero quiere asustar por si, bueno, pues porque luego a la hora de la verdad, los problemas políticos, la gente es mucho más culturalista de lo que es. Uno pone unos principios en su manifiesto, pero luego hay que hacer los presupuestos con ingresos y gastos, y el mismo partido, por decir, el de Podemos, ¿no? De hace 2 semanas cuando se presentó, muchas de sus propuestas iniciales ya se van pareciendo mucho, por cierto, a la socialdemocracia, cuando habla de que hay que reestructurar la deuda, no de hacer no de no pagarla, como decían antes, como en las europeas, en solamente 3 o 4 meses, en cuanto han puesto a 2 economistas ahí a trabajar, ¿no? Es decir, a mí personalmente no me da miedo. Incluso me satisface que se haya canalizado los descontentos de la ciudadanía por un partido o por una agrupación de partidos teóricamente que están a la izquierda del PSOE. Ahora, el PSOE, de esto tenemos que sacar una lección importante. Tenemos que seguir ganando en credibilidad. Porque claro, el otro día ese mismo sondeo del CIS, de lo que tú hablabas, nos dice que el 30% de los militantes del PSOE, o de los que apostaban por el PSOE hasta no hace demasiado tiempo, son posibles votantes de estos partidos, ¿no? Lo que tenemos que hacer en el Partido Socialista es pues, ponernos serio, ganar en credibilidad, cambiar el proyecto y las formas, y las personas. Y las personas. Es fundamental cambiar las personas, ¿eh? Por eso, una de las propuestas que yo el otro día puse encima de la mesa es que
de los 26 concejales que tendrían que acompañarme, si consigo primero la confianza si consigo la confianza de la militancia tras conseguir los avales, es que hubiera una renovación absoluta, además por cauces absolutamente transparentes y democráticos. Es decir, esos 26 concejales saldrían de la Asamblea de la Casa del Pueblo, que es el órgano soberano por excelencia, aunque a muchos se les ha olvidado, desgraciadamente. Pues los 26 concejales y concejalas saldrían de la elección que hiciera esa propia asamblea entre los que se propusieran como concejales, y con algunas condiciones que nos parecen muy importantes y que muchos venimos defendiendo desde hace mucho tiempo. Limitación de mandatos, porque es que nos lo creemos, es que nadie puede o debe estar más de 8 años, y además en los tiempos que corren, porque antes los tiempos corrían más despacio. Pero es que ahora en 8 años cambian, es que uno piensa de hace 8 años y parece ya el siglo pasado, ¿no? En 8 años alguien tiene que volver a la vida real y volverse a sentar en su mesa del despacho y ver, o donde trabajara anteriormente, y volver a ver de qué va la vida. Es decir, que quien haya estado más de 8 años en cargo institucional o orgánico no será concejal o concejala. Quien tenga un interés directo por su relación empresarial o profesional con la administración, tampoco, por una razón de ética y moral, y más en el momento en el que estamos, que hoy ha vuelto a salir otro, y eso es que ya estamos cansados, ¿no? Eso sí que es un peligro para la democracia. Eso, no que nazcan plataformas que canalicen las inquietudes y anhelos de la gente, sino la corrupción que nos sale a diario. Y una de las medidas que incorporaríamos sería esta. Y personalmente, como también me creo la incompatibilidad de cargos, y he visto los perjuicios que llevan porque termina contaminando decisiones, yo ya dije que si en su caso los ciudadanos me dieran la confianza en mayo para ejercer ese oficio de alcalde, yo no ejercería, no optaría ni a la Secretaría de la Agrupación Local ni a la Secretaría Provincial, pero porque me lo creo, porque es un principio fundamental, porque una cosa es el órgano, es el cargo institucional, es el cargo orgánico del partido, y otra cosa es ejercer el oficio de alcalde, que necesita las 24 horas del día, y que no haya intromisiones por el hecho de ejercer otro cargo. Gerardo, para terminar, ha nombrado lo que es un verdadero peligro para la democracia, la corrupción, pues una lacra que lamentablemente ya casi que deja de sorprendernos, porque es lo único que tenemos minuto tras minuto en los medios de comunicación. ¿Le gusta la actitud que el Partido Socialista está tomando hasta el momento contra la corrupción? Sí, o sea, estamos siendo contundentes, ¿eh? Pedro Sánchez ha sacado un código ético, ha pedido la renuncia a la militancia a los políticos socialistas que se han visto involucrados en el inicio o con indicios de delito. Entonces, bueno, ahora vamos por buen camino. Se podría haber respondido antes. Nos ha costado aprender, ¿eh? Hemos sido lentos de reflejos en algunas tomas de decisiones. Es que tenemos que ganar en credibilidad y que además no lo creamos, y va por ahí el tema. Entonces, bueno, de un tiempo a esta parte hemos rectificado en ese tema y somos más contundentes, más indudablemente contundentes. Un placer la conversación, este primer acercamiento a unas ideas que creo pueden tener futuro en la ciudad de Albacete. Desde aquí, pues nuestra energía de cara a esta semana que aún hay por delante intensa para recoger avales, y sobre todo suerte, igual que le deseamos al otro de los candidatos. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gerardo Gutiérrez, como saben, desde este pasado sábado de manera oficial es el segundo de los candidatos que hay a las primarias que va a celebrar la agrupación local de Albacete del Partido Socialista, si ambos consiguen ese número mínimo de avales que, como él nos ha explicado, pues se ha fijado en la cantidad de 146. Hasta el día 17 pueden recabarlos. Si es así, pues el día 30 de noviembre habrá cita importante en la Casa del Pueblo de la ciudad de Albacete, y de ahí saldrá el candidato a la alcaldía por parte del Partido Socialista. Aquí ponemos el punto y final a la entrevista. Como saben, pueden verla al completo, por partes, como quieran, lo que les haya interesado más o menos. Como siempre, en nuestra dirección, página web www.lacerca.com, y en la transcripción que adjuntamos al vídeo. Un placer, cuídense mucho.